Medianoche, sin advertencia previa, sin sirena, sin ninguna alerta llegando al teléfono. Solo el cielo sobre Israel abriéndose de repente con cientos de explosiones simultáneas iluminando la oscuridad de extremo a extremo. Y para cuando alguien entendió lo que estaba pasando, para cuando los sistemas de mando procesaron lo que los radares degradados intentaban comunicarles, el daño ya estaba completamente hecho. No había nada que hacer sino contar los impactos. Irán acaba de ejecutar lo que los analistas militares de múltiples países están describiendo como el ataque sorpresa más sofisticado y mejor diseñado de todo este conflicto. Y la palabra sorpresa no alcanza para capturar lo que ocurrió, porque lo que Irán llevó a cabo no fue simplemente inesperado en términos de timing, fue diseñado desde su concepción para ser incontenible desde el momento exacto en que se lanzó, sin importar el estado de los sistemas de defensa israelíes. Esto es lo que ocurrió en detalle y por qué cambia la naturaleza de todo lo que viene de ahora en adelante. Irán disparó misiles de racimo contra Israel justo a medianoche. La hora muerta, la hora en que los tiempos de reacción humana son estadísticamente más lentos, cuando las tripulaciones de los sistemas de defensa están en alerta mínima y llevan horas en su turno. Cuando los civiles están en el sueño más profundo de la noche y tardan más en responder a las sirenas si suenan. Un misil entró al espacio aéreo israelí. El sistema de radar degradado de Israel lo detectó como una amenaza entrante singular. El protocolo de intercepción estándar se activó de forma automática. Un misil detectado recibe una respuesta calculada de interceptores. Los recursos se comprometieron para derribarlo. Hasta ahí todo funcionó según el diseño. Y entonces el misil se abrió en el aire. Cientos de ojivas individuales se separaron del proyectil principal en pleno vuelo, dispersándose en un abanico calculado y cayeron de forma simultánea sobre múltiples objetivos diferentes. Edificios, infraestructura crítica, zonas donde opera personal militar y de inteligencia israelí. El sistema de defensa que había comprometido su respuesta para detener un misil ya no tenía nada útil que hacer. Para cuando ocurrió la división en el aire, ya no quedaba ninguna acción posible, excepto observar cómo las submuniciones completaban su trayectoria hacia el suelo. La arquitectura de intercepción fue engañada por diseño, respondió al señuelo inicial y no pudo hacer nada contra lo que vino después. Pero Irán no atacó solo. Por primera vez desde que comenzó este conflicto, Hezbollah e Irán ejecutaron sus ataques de forma simultánea, coordinados y sincronizados entre sí, golpeando a Israel desde dos direcciones geográficas distintas al mismo tiempo. Desde el norte, los cohetes de Hezbollah impactaron zonas que no habían visto este nivel de intensidad de ataque en varios meses. Desde el este, las cargas de racimo de Irán golpearon objetivos en el centro y el sur de Israel. Dos frentes abiertos en la misma noche, con una coordinación que requirió planificación anticipada y comunicación en tiempo real entre las dos organizaciones. Cero advertencia que llegara con suficiente tiempo de antelación para importar en términos prácticos. El propio gobierno israelí admitió lo que las imágenes ya estaban mostrando con claridad antes de cualquier declaración oficial. El sistema de alerta temprana no está funcionando de forma correcta. La red de radar, ya destruida en entre un 25 y un 30% de su capacidad original, no puede detectar las amenazas entrantes ni comunicarlas a los sistemas de respuesta con la velocidad necesaria para que los civiles lleguen a los refugios o para que las defensas puedan responder de manera efectiva. El país que construyó durante décadas la arquitectura de defensa civil más sofisticada y más cara del mundo, le está diciendo a su propia población que esa arquitectura está rota en una proporción significativa. Esa admisión pública del gobierno israelí es el reconocimiento militar más importante y más pesado de todo este conflicto hasta ahora. Para entender por qué el ataque de anoche ocurrió en esta noche específica y no en otra, hay que entender el ciclo operacional que Irán ha establecido de forma deliberada y que lleva semanas ejecutando con disciplina notable. Irán opera un esquema diario de ataques rotatorios por objetivos y horarios. Durante las horas de la mañana, la presión se concentra en infraestructura de los estados del Golfo e instalaciones del sector petrolero. Durante la tarde, el turno corresponde a Bahrein,
a Qatar y a activos navales en el mar Arábigo. Durante la noche, el blanco son las instalaciones militares norteamericanas en Irak y en el Golfo en general. Y a medianoche, Israel recibe su turno. Este no es un patrón de escalada aleatoria ni de respuestas improvisadas. Es una campaña estructurada con lógica interna clara, diseñada para mantener a cada objetivo simultáneamente bajo presión constante, sin darle a ninguno una ventana real de recuperación. Las defensas aéreas de Arabia Saudita responden a un ataque matutino, activan sus protocolos de emergencia, comprometen sus interceptores y comienzan el ciclo de restablecimiento y reabastecimiento. Y antes de que ese ciclo esté completo, la siguiente oleada ya está siendo lanzada desde una dirección diferente hacia un conjunto de objetivos diferente. Ningún sistema de defensa individual obtiene el tiempo que necesita para reabastecerse de munición, reorientarse geográficamente o reparar los daños parciales antes de que llegue el siguiente ataque. Es una estrategia de agotamiento rotatorio aplicada a escala regional. Las imágenes de drones publicadas en las últimas 24 horas muestran con claridad lo que eso significa en la práctica para las instalaciones que absorben los ataques. Almacenes militares, estructuras de mando y control, complejos logísticos complejos y costosos, reducidos a escombros completos. No daño superficial que se puede reparar en días. Destrucción operacional total de instalaciones que costaron miles de millones de dólares y años de construcción. Una base militar norteamericana en Irak recibió ese tratamiento en las últimas horas, y las imágenes hablan por sí solas sobre lo que significa para la capacidad operativa de las fuerzas que la usaban. Y aquí está la realidad del almacenamiento de petróleo, que ha superado lo que hasta hace poco era solo un umbral de advertencia teórica discutido en análisis de riesgo. Cada país del Golfo que produce petróleo está almacenando actualmente la producción que no puede exportar porque el estrecho de Hormuz está funcionalmente cerrado al tráfico comercial regular. Pero los tanques de almacenamiento no son infinitos y tienen un límite físico preciso. Irak, el más vulnerable de los grandes productores de la región, tiene aproximadamente 6 días de capacidad de almacenamiento restante antes de que los tanques lleguen a su límite máximo. Kuwait, 14 días. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, entre 15 y 20 días. Arabia Saudita, el mayor productor de la región con la mayor infraestructura de almacenamiento construida durante décadas, tiene aproximadamente 60 días de margen. Pero ese reloj ha estado corriendo durante semanas y no se ha detenido. Cuando esos tanques de almacenamiento alcancen su capacidad máxima, la producción no se ralentiza de forma gradual y manejable. Se detiene porque no hay dónde poner más crudo. Y el día en que la producción de petróleo del Golfo se detenga por saturación de almacenamiento, el precio global del petróleo no sube de forma gradual, dando tiempo a los mercados para ajustarse. Sube de forma vertical en horas, porque la interrupción sería simultánea en múltiples productores importantes, y el mercado global no tiene mecanismo para absorber eso, sin entrar en pánico. Los analistas que hace 3 semanas debatían escenarios de $150 por barril, están modelando ahora escenarios por encima de los $200, basados exclusivamente en las matemáticas concretas del cronograma de almacenamiento, sin necesitar asumir ninguna escalada adicional del conflicto. Omán, uno de los países históricamente más silenciosos y más cuidadosos en términos diplomáticos de toda la región del Golfo, acaba de romper ese silencio de una manera que no tiene precedente reciente. El gobierno de Omán emitió una declaración pública pidiendo el fin inmediato de las hostilidades. El mensaje en su esencia fue: ya es suficiente. Cuando Omán habla de esa forma y con esa claridad, representa algo que va mucho más allá del contenido literal de la declaración. Omán es el país del Golfo que históricamente ha mantenido canales diplomáticos funcionales con prácticamente todos los actores del conflicto, incluido Irán, y que ha servido como intermediario discreto en múltiples crisis anteriores. Cuando ese actor específico decide hablar en público con esa contundencia, significa que incluso los actores regionales más cautelosos y más pacientes han llegado a la conclusión de que el nivel de daño ha alcanzado un umbral que la diplomacia silenciosa y los canales reservados ya no pueden manejar solos,
Hezbollah e Irán atacando en la misma noche con coordinación demostrada. El sistema de alerta temprana de Israel admitiendo públicamente que ya no puede cumplir su función básica, una base militar norteamericana en Irak convertida en escombros documentados, 6 días de capacidad de almacenamiento de petróleo restantes en el productor del Golfo más vulnerable. Y Omán diciendo públicamente lo que todos los demás gobiernos de la región han estado diciendo en privado durante semanas. La noche de ayer no fue el punto más alto de este conflicto. Fue Irán y sus aliados señalando que una nueva fase ha comenzado y que llega sin advertencia útil a medianoche desde 2 direcciones al mismo tiempo. Azerbaiyán acaba de recibir una advertencia del ejército de Irán. No fue una nota diplomática enviada por canales reservados, no fue una comunicación discreta entre servicios de inteligencia, fue una advertencia militar pública y directa con nombre y apellido. El mensaje fue específico: retiren del territorio azerbaiyano al personal de inteligencia y al personal militar israelí que opera desde ahí. Las personas que, según Irán, están siendo utilizadas para recopilar inteligencia sobre posiciones y movimientos iraníes y para facilitar ataques en coordinación con Israel. Si no lo hacen, hay consecuencias. Azerbaiyán no es un estado del Golfo Pérsico, no es un país árabe, es una república del Cáucaso, que comparte una frontera directa con el noroeste de Irán, una frontera de varios cientos de kilómetros. Ha tenido durante años una relación compleja, tensa y cargada de desconfianza con Teherán, en parte precisamente por sus lazos militares y de inteligencia con Israel, lazos que incluyen acuerdos de compra de armamento, programas de cooperación en vigilancia y reconocimiento, y el uso del territorio azerbaiyano como plataforma estratégica desde donde monitorear la actividad militar y de inteligencia iraní de forma mucho más cercana y efectiva que desde cualquier otra ubicación disponible. La advertencia pública de Irán a Azerbaiyán significa algo muy concreto en términos del mapa del conflicto. El alcance geográfico de esta guerra acaba de expandirse hacia el norte de una forma que hace semanas era un escenario hipotético de los análisis más pesimistas. Una guerra que comenzó en el Medio Oriente, que se extendió al Golfo Pérsico, que atrajo buques de guerra europeos al Mar Arábigo, que afectó a decenas de miles de trabajadores pakistaníes e indios en Dubái, que tuvieron que considerar la evacuación, acaba de agregar una ex república soviética ubicada en el Cáucaso Sur, en la frontera norte de Irán, a su lista de puntos de presión activos y potencialmente explosivos. El mapa se agranda cada semana. Y cada vez que se agranda, la probabilidad de un accidente, de una escalada no planificada, de un malentendido que se convierte en algo peor, aumenta de forma proporcional. Ahora hay que hablar del agua, porque este es el desarrollo de las últimas horas que tiene el potencial de mover este conflicto de económicamente catastrófico a algo que los organismos internacionales clasifican como territorio de emergencia humanitaria real. Las fuerzas norteamericanas atacaron una instalación de tratamiento de agua en Irán, una planta que procesa agua dulce para uso de la población civil iraní. Irán lo calificó de crimen de guerra en su declaración oficial. La respuesta norteamericana, en la medida en que se ofreció, enmarcaría la instalación como infraestructura de uso dual con valor militar. Lo que ocurrió después del ataque es lo que importa para la siguiente fase del conflicto. La respuesta de Irán fue inmediata y escalonada. Emitieron una advertencia formal y pública a todos los estados del Golfo, indicando que su propia infraestructura hídrica está ahora formalmente en la lista de posibles objetivos de represalia. Para entender por qué esa advertencia es de una gravedad diferente a cualquier otra amenaza anterior en este conflicto, hay que entender una realidad geográfica y tecnológica específica del Golfo que no tiene paralelo en casi ninguna otra región del mundo. Los estados del Golfo Pérsico no tienen fuentes naturales de agua dulce en cantidades suficientes para sostener su población. No tienen ríos caudalosos, no tienen acuíferos superficiales abundantes, no tienen precipitaciones regulares significativas. Sobreviven mediante la desalinización, el proceso industrial de extraer la sal del agua de mar para convertirla en agua potable apta para el consumo y el uso humano.
Toda ciudad importante del Golfo, sin excepción, depende de sus plantas de desalinización para el agua que beben sus habitantes, que usan para cocinar, que fluye por sus sistemas de alcantarillado. Dubái, Doha, Abu Dhabi, Riad, Manama, todas ellas. Sin infraestructura de desalinización funcionando, estas ciudades no pueden mantener la vida humana en sus niveles actuales de población durante días, no semanas, días. La amenaza de Irán contra la infraestructura hídrica del Golfo no es una escalada militar en el sentido convencional del término, una escalada que se mide en términos de potencia de fuego o de distancia alcanzada. Es una amenaza existencial contra la población civil de las ciudades más ricas del planeta por densidad de riqueza. Y los gobiernos del Golfo escucharon esa advertencia en el contexto de todo lo que ya están manejando al mismo tiempo. Tanques de almacenamiento de petróleo llenándose hacia su límite, aeropuertos interrumpidos de forma intermitente, el sector turístico destruido para la temporada, valores de propiedades inmobiliarias en caída libre y decenas de miles de trabajadores extranjeros que sostienen infraestructura crítica evaluando si tiene sentido seguir ahí. Las conversaciones diplomáticas privadas que ocurren en las capitales del Golfo se están volviendo cada semana más urgentes y más desesperadas en su tono. Qatar ha detenido las exportaciones de gas natural licuado. Hay que dejar eso reposar un momento en su contexto global completo para entender lo que significa. Qatar es uno de los 3 o 4 mayores proveedores mundiales de gas natural licuado, el combustible que calienta los hogares en Alemania durante el invierno, que impulsa la industria en Corea del Sur, que alimenta la generación eléctrica en decenas de países que decidieron en algún momento que necesitaban una fuente de energía que no fuera carbón ni petróleo. La interrupción de las exportaciones cataríes no es permanente todavía, pero no necesita ser permanente para ser catastrófica en sus efectos. Europa, que cortó el gas ruso después de la invasión de Ucrania en 2022 y pivotó al GNL catarí como su principal fuente alternativa de energía importada, enfrenta ahora la pérdida simultánea de sus 2 principales fuentes externas de gas. El gas ruso desapareció en 2022 por la guerra y las sanciones. El GNL de Qatar está interrumpido ahora por este conflicto. Los presupuestos de energía de los gobiernos europeos ya estaban bajo una tensión significativa antes de que esto ocurriera. Los gobiernos del continente enfrentan ahora una inseguridad energética de un tipo que no existía en Europa desde los choques petroleros de la década de los 70. Y a diferencia de aquella crisis, no hay un proveedor alternativo claro y abundante esperando en reserva con capacidad para cubrir el hueco en el corto plazo. Trump respondió a este conjunto de desarrollos simultáneos con una declaración que fue larga en tono y corta en contenido concreto. Dijo que el ataque que está preparando será diferente a cualquier cosa vista antes. Dijo que Irán se va a rendir. No especificó en qué consiste el ataque que prepara. No dijo cuándo va a ocurrir. No articuló cuál es el objetivo estratégico preciso más allá de la capitulación total de Irán. Un objetivo que Irán ha rechazado explícita y consistentemente a través de semanas de conflicto sostenido sin dar ninguna señal creíble de buscar en ninguna circunstancia. Netanyahu, por su parte, dijo que Israel irá hasta el final. Definió ese final como la neutralización completa de la capacidad de Irán para amenazar a Israel en cualquier forma. No definió un cronograma. No definió los pasos intermedios necesarios para llegar ahí. Solo dijo que la operación continuará hasta que se logren los objetivos declarados. 2 líderes, los 2 diciendo públicamente que no se van a detener hasta alcanzar un fin que ninguno de los 2 ha definido con suficiente claridad operacional para que nadie pueda decir cuándo ese fin ha sido efectivamente alcanzado. Y entre sus declaraciones, una región que se está quedando sin capacidad de almacenamiento de petróleo, sin seguridad hídrica garantizada, sin capacidad de exportación de gas natural y sin buena parte de la infraestructura económica que sostenía la vida civil cotidiana de decenas de millones de personas. La respuesta de Irán a todo lo anterior llegó en forma de misiles Heibar-Shekan, misiles hipersónicos Fatah y misiles de largo alcance Qadr lanzados contra la refinería de petróleo de Haifa. Un ataque recíproco
directo y calculado por los ataques israelíes contra la infraestructura de refinería de Irán. Refinería por refinería, amenaza de planta de agua por ataque a planta de agua, misiles de racimo a medianoche por décadas de agravio acumulado. La tasa de intercambio de este conflicto se ha vuelto completamente simétrica en su lógica interna. Cada escalada genera su espejo en el otro lado. Esto es lo que el panorama completo de las últimas 48 horas contiene cuando se junta en un solo marco. Irán y Hezbolá realizaron un ataque sorpresa, sincronizado y coordinado a medianoche contra Israel, usando misiles de racimo diseñados para burlar los sistemas de intercepción. Irán emitió una advertencia militar pública y directa a Azerbaiyán para que expulse al personal israelí de su territorio. Las fuerzas norteamericanas atacaron una instalación civil de tratamiento de agua en Irán. Irán respondió amenazando la infraestructura de desalinización de todos los estados del Golfo. Qatar detuvo sus exportaciones de gas natural licuado hacia los mercados europeos. Una base militar norteamericana en Irak fue reducida a escombros documentados por drones iraníes. El gobierno de Israel admitió públicamente que su sistema de alerta temprana ya no puede advertir a su propia población de forma confiable. Omán pidió públicamente un alto el fuego inmediato. Cada una de esas cosas ocurrió al mismo tiempo en un periodo de 48 horas. Esto ya no es un conflicto regional acotado hace bastante tiempo, pero la velocidad con la que se están añadiendo nuevas dimensiones geográficas, económicas y humanitarias ahora supera con claridad lo que el aparato de gestión de crisis de cualquier gobierno individual está diseñado para manejar. La guerra ha superado la capacidad de respuesta de cada institución que se suponía que debía contenerla o al menos limitarla. El Golfo no va a ser el mismo después de esto, independientemente de cuándo terminen los ataques. Las ciudades, que se convirtieron en símbolos globales de lo que el desarrollo ambicioso puede construir en una sola generación, los horizontes urbanos de Dubái y Doha, los aeropuertos que eran los más transitados del mundo, los centros financieros que atraían capital de todos los continentes, las economías turísticas construidas sobre la premisa de seguridad y estabilidad han sido fundamentalmente alteradas por este conflicto. No necesariamente destruidas en términos físicos, aunque parte de la infraestructura ha recibido daños reales, sino alteradas en algo más difícil de reparar: la imagen. La garantía de seguridad que hacía a esas ciudades atractivas para inversores, trabajadores altamente calificados y turistas del mundo entero no era solo una campaña de relaciones públicas bien ejecutada, era una condición real, mantenida con inversión enorme durante décadas. Esa condición ya no existe en la misma forma. Reconstruirla después de un alto el fuego, después de que los misiles se detengan, va a tomar años y va a requerir una arquitectura de seguridad regional completamente diferente a la que acaba de fallar visiblemente ante el mundo. El sistema del petrodólar, el arreglo estructural por el cual el petróleo del Golfo se vende en dólares norteamericanos, esos dólares se reciclan en activos financieros norteamericanos y el dominio económico de Estados Unidos queda respaldado en parte por ese reciclaje continuo. Ha recibido un daño estructural que ningún acuerdo de paz puede reparar por decreto. Los fondos soberanos del Golfo, que comenzaron a revisar sus posiciones en activos norteamericanos semanas atrás, no han revertido esas revisiones. Las conversaciones sobre fijación de precios del petróleo en monedas alternativas al dólar, que durante años fueron una discusión teórica en seminarios académicos, son ahora sesiones de planificación práctica con participantes concretos y plazos sobre la mesa. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana con un interruptor, pero tampoco se revierten una vez que han alcanzado cierto umbral de institucionalización.